Ya. Muy buenas tardes, chiquillos. La clase del día de hoy es la clase número 6 de álgebra y funciones, ¿sí? Pero es contenido totalmente nuevo. El objetivo es conocer y resolver sistemas de ecuaciones lineales 2×2 a través del método de reducción. Entonces, seguimos en la misma unidad, pero el contenido es el que cambió. Ya no estamos en productos notables, pero aún así, como es de costumbre, ¿cómo vamos a comenzar la clase el día de hoy? Con la plataforma Edmodo, con la resolución de ejercicios con mayor dificultad. Entonces, como pueden ver, el que presentó mayor dificultad, el ejercicio 5, que es un ejercicio de aplicación, es el problema que está en la plataforma Edmodo. Y les voy a explicar muy lentamente este ejercicio, porque este ejercicio tenía un error, ¿sí? Que en el primero medio B el profesor Belfort lo corrigió y yo quise no corregirlo. Entonces, para que no me digan, profesora, de los 5 ejercicios tuve 4 correctos y el último no, es porque tenía un error, pero nosotros los profesores no lo vamos a contemplar en el conteo, ¿ya? Para que no tengan ese miedo. Entonces, el ejercicio de aplicación es el siguiente. Dice: el siguiente dibujo corresponde al plano de un parque, el cual necesitan cercar. Sabiendo solo los datos entregados en el plano, que es ese, obtiene una expresión que represente la cantidad de alambre que se necesita para realizar la cerca alrededor del parque. Entonces, este es el primer error de este ejercicio, porque el producto notable que nosotros vimos la semana anterior era productos de binomios con término común. Era una multiplicación de 2 binomios, ¿no es cierto? Entonces, mírenme bien. Me están diciendo que el ancho del parque es x más 3 y el largo o el alto del parque es x más 6 metros. Entonces me están diciendo que yo en todo el borde voy a colocar un alambre para cercar, ¿sí? Solamente una corrida de alambre. Entonces, si yo quisiera aplicar el producto notable, a mí no estaría, porque yo cuando aplico el producto notable, yo multiplico esas dos cantidades y eso es área, es saber lo que está contenido acá adentro, que es el error que había en Edmodo, porque aquí el ejercicio me está preguntando por perímetro. O sea, ¿qué me está diciendo? Me están preguntando que ¿cuánto alambre se necesita para bordear todo el parque? Todo esto, necesito saber cuánto alambre se necesita. Entonces, ese es mi alambre rojo. Sé que este lado mide x más 6, ese mide x más 3, este de acá mide x más 6 y este mide x más 3, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me pidieran cuánto alambre, es un perímetro en la suma de todo el contorno, entonces aquí yo no estoy aplicando el producto notable que aprendimos la semana anterior. Aquí sería x más 6 más x más 3 más x más 6 más x más 3. ¿Sí? Este es el perímetro. Este es el perímetro, que es el alambre que yo necesito para bordear todo el parque. Entonces, esto no es producto notable, este es el error que había en Edmodo, que el profesor Belfort corrigió la alternativa. Entonces, se encontraba para el primero medio A y C, no, yo dejé el error. Entonces, ¿cómo se suma esto? La X con la X, los números con los números. Tengo una X, 2X, 3X, 4X. Más, tengo 6 más 6 son 12, más 3, 12, 13, 14, 15, más 3, 18. Esa era la alternativa correcta que lógicamente en Edmodo del primero medio A y C no estaba. Esa alternativa no estaba, pero el profesor Belfort la colocó como alternativa en el primero medio B. Ahora, miren, este es un error. Ahora yo lo voy a corregir. Fíjense bien, el enunciado. Cambié el problema. Miren lo que dice. El siguiente dibujo corresponde al plano de un parque, el cual necesitan pavimentar. ¿Qué quiere decir? Necesito pavimentar todo esto que está acá adentro. Voy a pavimentar, sabiendo solo los datos entregados en el plano. Obtiene una expresión que represente la cantidad de terreno que se necesita para pavimentar este parque. Entonces yo voy a pavimentar, voy a colocar cemento en todo lo de adentro. Entonces cuando yo voy a hacer uso del interior, ahí yo estoy haciendo énfasis al área, ¿sí? Y el área de un rectángulo es simplemente lado por lado.
Esto debería haber sido lo correcto en Edmodo, lado por lado. Que la alternativa está como que hubiese sido lado por lado, ¿sí? Aplicando el producto notable. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda x más 6 por x más 3. ¿Sí? Entonces ahí ustedes se tienen que recordar de la semana anterior. Productos de binomio con término común. ¿Cuáles eran las características? Un marcador. Lo primero, ¿tiene el término común? Sí, ahí está, profesora. La X es un término común. ¿Son binomios? Sí, profesora, son binomios. Ah, entonces yo procedo a usar la fórmula. O término a término. Ustedes ven cómo lo hacen. Por la fórmula o término a término. Entonces, ¿qué me decía la fórmula? Me decía el primer término al cuadrado. ¿Sí? Me decía, más o menos, en este caso va a ser más, la suma de los distintos. Entonces aquí pongo los términos distintos. Los términos distintos aquí serían el 6 y el 3. Esos son los términos distintos. ¿Sí? Que son S6 y S3. Entonces decía, la suma de los términos distintos por el término que es igual, o el común, más la multiplicación de los términos distintos. Esa era la fórmula de producto de binomio con término común. Entonces me va a quedar aquí, x al cuadrado más 6 más 3, 6, 7, 8, 9, x más 6 por 3, 18. Y esa alternativa en Edmodo estaba, ¿sí? Pero estaba incorrecto el enunciado del problema. El enunciado del problema debe haber sido como este moradito que está aquí en proyección. ¿Sí? Entonces espero que le haya quedado clarito el ejercicio 5. Que igual nos complicó bastante a mí y al profesor Belfort el error cometido. Sí, de hecho el profesor Belfort dijo, ya, yo voy a cambiar la alternativa. Y yo dije, no, yo lo voy a conservar, pero lo voy a retroalimentar en la clase siguiente. ¿Hay duda, profesor Belfort? En el chat nada, chiquillos, queda claro. Por eso alguno de ustedes me escribió indicando de que la alternativa del producto notable no era la correcta. Y yo les indiqué que había que leer correctamente el enunciado, puesto que el problema inicial preguntaba por el contorno o perímetro, y eso se realizaba simplemente sumando los lados, reduciendo los términos semejantes. El problema que presenta la Miss Danitza ahora, claro, es coherente con el producto de binomios con términos común que estamos estudiando desde la clase pasada. ¿Ya? Claro. Sí, faltó el metros cuadrados, profesora. Ah, disculpe. Entonces aquí todo eso está en metros al cuadrado. Muy bien, profesor Belfort. No, Josefa hizo el alcance. Josefa Ruz hizo el alcance. Muy bien. En cambio acá cuando me pedían la cantidad de alambre en el contorno, eso era metros. Sí, se necesitaba 4x más 18 metros. Ya, no hay duda, Miss. Avancemos entonces. Ya, súper. Seguimos. Entonces, la actividad de inicio. Vamos a comenzar con una actividad de inicio, esta nueva clase, este nuevo contenido. Dice, un grupo de artesanos tienen un trozo de mármol, si es como una roca. Para trabajarlo de mejor manera, moldearán una parte para obtener un trozo de forma rectangular y con la condición de que la medida de su largo, que va a representarse con una I, sea el doble de la medida de su ancho, que se va a representar con una letra X. ¿Ya? Miren acá. Aquí está el trozo de mármol, sí, que es una piedra, sí, un material duro, que aquí los arquitectos lo que hicieron, la moldearon y la dejaron en forma rectangular perfecta. Me están diciendo que el largo es Y, porque no sé la medida del largo, y me están diciendo que el ancho es X. No conozco la medida del ancho, que es X. Pero yo sé que esta medida Y, esta, es el doble de esa. ¿Qué quiere decir? Que si esta, son ejemplos numéricos, que si X fuera 5, Y sería 10, porque es el doble.
Si X fuera 3, Y sería 6, siempre el doble. Pero cuidado que aquí no va al azar, porque me dan otro dato, me dicen que el perímetro de esta planchita de mármol es de 132 centímetros, o sea, si yo sumo todo el contorno, me tiene que dar 132 centímetros. Entonces, si tomo estos datos que inventé, me va a dar 10 más 5 es 15, más 10 es 25, más 5 es 30, no se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi pregunta a este problema? Me dice, ¿cuáles son las medidas del largo y del ancho? ¿Alguien sabrá así rápidamente cuál será la medida del largo y el ancho? Tiene que satisfacer todas estas condiciones. El largo tiene que ser el doble del ancho. Y además, al sumar todo el contorno de este rectángulo, me tiene que dar 132 centímetros. ¿Cuál será la medida del largo y del ancho X? ¿Alguien sabrá? Así como rápidamente, ¿será difícil? A ver si me lo escriben en el chat. ¿Es fácil o no es fácil obtenerlo? No hay respuesta en el chat, profesora. Chiquillos, también pueden opinarse que quieren que la Miss lo repita, lo plantee de nuevo. Ya, miren, nuevamente. Tengo un trozo de roca, ¿sí? Que aquí le llaman mármol, que es toda esta roquita. Y para estudiar este trozo de roca, lo que hacen los arquitectos, que la transforman, ¿sí? La pulen, ¿sí? Le sacan sus bordes, porque es muy irregular. Esto es irregular. Esto es muy irregular. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La transforman en un rectángulo perfecto. ¿Sí? Esto es regular. Sí, es regular, está bonito, está todo derechito, ¿sí? Totalmente regular. Entonces, pero hay condiciones. Me dice que el largo, que sí, es el doble del ancho que es X. Entonces aquí yo inventé. O sea, si el ancho fuera 5, el largo sería 10, porque es el doble. Es un invento, ¿sí? Esto no es correcto. Y además me dan otra condición, el perímetro es 132 centímetros, o sea, la suma de todo el contorno, de todos los lados, es 132. Entonces yo les dije, chiquillos, se cumplirá con los dos datos que yo hice, que yo inventé. Entonces dije, 10 más 10 son 20, más 5 es 25, más el 5 del otro lado son 30, no se cumple. Entonces los lados realmente no valen 10 y 5. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto medirá el largo y el ancho? ¿Será tan fácil, profesor? Elisa dice que el ancho vale 22. Ya lo sacó, ¿ve? Mire, ahora, a mí me encantaría que en este momento todos me dijeran, profe, el ancho mide 22. Ahora, después, a lo largo de la clase, vamos a ver realmente si el ancho mide 22. Entonces, para resolver este tipo de problema, se requiere el contenido que vamos a ver el día de hoy. Mírenme bien. Dice, respuesta al problema. Que todavía no es la respuesta, aquí vamos a darle un camino a la respuesta. Entonces ahí tengo mis trozos de mármol. Entonces, es correcto afirmar que para responder a la pregunta planteada se deben resolver simultáneamente las restricciones que se muestran, ¿sí? Las dos a la vez. O sea, que el largo sea el doble del ancho y que el perímetro sea 132. Entonces, mírenme bien, perímetro del rectángulo, como ecuación. ¿Cómo yo calculo el perímetro del rectángulo como una ecuación? No me digan valor numérico, como una ecuación. ¿Cómo se podría calcular? Si yo sé que el largo mide Y, este lado acá también mide Y, el ancho mide X y este mide X. ¿Cómo se saca algebraicamente el perímetro? ¿Cuál sería la fórmula o la expresión Esa, la algebraica? fórmula, la ecuación. ¿Cómo quedaría? Pueden activar los micrófonos porque es más fácil hablar que escribir. Ya, Matías dice largo por ancho. Y Ya, Antonia dice ya. 2 veces X más 2 veces Y. Súper bien. Ya, Matías, mire, fíjese, cada vez que me hablan de perímetro, cuidado, es la suma lo voy a hacer así como bien sencillo, es la suma del contorno. Cuando hablamos de área, del contorno, no. Cuando hablamos de área, es la multiplicación del lado por lado, cuando yo quiero saber todo lo que está acá adentro. Pero aquí es perímetro, yo quiero saber solamente el alrededor. Todo es alrededor, disculpen que soy muy choquita.
todo el alrededor. Entonces el perímetro es la suma de todo el contorno. Entonces, como dice ahí la compañera, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar a la Y, más la Y, más la X, más la X, todo el contorno. ¿Sí? Y si yo sumo todo eso, me da 2Y más 2X. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? El valor numérico, ahí está el dato, 132. Tal cual lo mencionó Antonia, y Patricia también hizo el alcance de que era 2x más 2y antes que lo hiciera usted, profesora. Súper bien, felicitaciones. Yo no quiero que todos me digan, profesores, así, estamos recién introduciendo el contenido nuevo, entonces, si por ejemplo Antonia y el otro compañero lo hicieron rápidamente, a ellos no les va a costar nada después, pero ustedes Patricia. Lo están aprendiendo. Patricia, la señorita Patricia. Ya mírenme acá. Entonces, el perímetro es 2x más 2y y yo sé que eso suma 132. ¿Sí? Entonces, la suma de todo el contorno. Necesito saber si con esa primera ecuación hay dudas. Estoy sumando todo el contorno. 2x más 2y es igual a 132. Porque ahora yo tengo que hacer otra expresión, otra ecuación. ¿Y cómo se hace esa ecuación? Con la otra restricción, que me decía que el largo es el doble del ancho. El largo mide el doble del ancho. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo algebraicamente, que el largo mide el doble del ancho? ¿El largo mide el doble del ancho? Ejemplo, miren. Miren, si yo, es con los mismos ejemplos míos de antes, que no son válidos. Si yo digo que el largo mide 10, entonces el ancho tiene que medir 5, y ahí se cumple que el largo mide el doble del ancho. Pero miren lo que yo voy a hacer. Voy a igualar esas dos cantidades. Voy a decir, el largo es igual al ancho. Se lo estoy explicando de forma súper sencilla. El largo igual al ancho. Entonces yo puedo decir que 10 es igual a 5. No, pues no se cumple. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí para que se cumpla la igualdad? Al ancho, que es lo más chiquitito, se multiplica por 2. Entonces yo estoy diciendo que el largo es el doble del ancho. Entonces ahí se multiplica por 2. Para yo poder decir que 10 igual a 10, este es un ejemplo. Entonces mírenme bien cómo lo voy a escribir. ¿Cómo se dice? El largo es el doble del ancho. Así de sencillo. El largo, que sí, es el doble del ancho, que es 2x. Entonces siempre se tiene que amplificar o multiplicar a la cantidad más pequeña, chiquillos. Siempre el numerito más pequeño para que se cumpla este ejemplito que yo hice acá abajo. Necesito saber si alguien tiene duda respecto a la segunda ecuación, que el largo es igual al doble del ancho, que así se escribe. ¿Hay duda, profesor Belfort? En el chat nada. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere consultar a la Miss antes de avanzar? Ya miren, esas dos ecuaciones yo las junto. Es como que yo las voy a relacionar. ¿Sí? Yo las voy a relacionar. Y a ese conjunto de ecuaciones se le llama sistema de ecuaciones. A ese conjunto de ecuaciones se le denomina sistema de ecuaciones. ¿Por qué un sistema? Porque son dos ecuaciones. ¿Sí? Y es así, son dos ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darles un significado al sistema de ecuaciones. Vamos a ver la definición. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? No sé quién será. Voy a silenciarlos a todos, Miss. Trabajen en pero es que, ¿y si me quieren hablar? No, pero ahí parece que se fue la bulla. Renato, pero ya lo silenció. Ya, ok. Ya, gracias. Sigamos. Ya, miren acá. Dice, entonces, la definición del sistema de ecuaciones, profesora, es súper sencillo, ya lo entendí con el problema, si esa es la idea. Dice, un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene esa forma. Tiene esa forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es un sistema? ¿Por qué es un sistema? Es un sistema porque tiene dos ecuaciones. ¿Sí? Tiene dos ecuaciones. ¿Por qué se llama sistema de 2 por 2? ¿Por qué se llama sistema de 2 por 2? Ustedes lo van a ver en estas partes que se llama sistema de 2 por 2. Porque son dos ecuaciones
y dos incógnitas. Son dos incógnitas. Entonces, fíjense bien. Tengo una incógnita X y tengo una incógnita Y. ¿Sí? Entonces tengo dos ecuaciones. Tengo una ecuación 1, una ecuación 2. Y tengo dos incógnitas. Por eso se llama 2 por 2. Si fuera 3 por 3, serían 3 ecuaciones y 3 incógnitas y aparece la incógnita Z que después más adelante en tercero medio van a empezar a trabajar recién con aquello. ¿Ya? ¿Por qué se llama lineales? Lineales. Porque las incógnitas están elevadas a 1. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que ahí hay un exponente que es 1, no se escribe, pero sabemos que está. Ahí hay un 1, ahí hay un 1, hay un 1 y hay un 1. Por eso son lineales, porque todas las incógnitas están elevadas a 1. Entonces, en esta área en donde vamos a trabajar, nunca va a haber aquí en el sistema una y elevado a 2 o una x elevado a 3. Entonces, eso es súper bonito, ¿sí? Porque así nos favorece más en nuestros cálculos. ¿Ya? ¿Qué también hay importante aquí? El valor de A, B, C, D, E y F son racionales. Ustedes saben que estas letritas que están acá, aquí solamente estamos generalizando. Esas letritas A, B, C, el F, el E que acompaña el I y el D que acompaña el X son números, que en el caso anterior era 2X más 2Y es igual a 132. ¿Sí? Miren, me voy a devolver para que lo vean. Era el número. Miren ahí. El A era S2. El B era S2 y el C era el 132. ¿Sí? Entonces, sigo con mi estudio de sistema de ecuaciones. Entonces aquí me dicen que esos valores, los numeritos que acompañan a la ¿Me caí yo o se cayó la Miss? Se cayó la Miss, profe. La Miss. La profe. La Miss, profe. Ya. Bien, mientras esperaba que la Miss se conecte, chiquillos, lo que hablaba respecto al asunto de los sistemas de ecuaciones, ¿ya? Es que es una manera, es como cuando uno plantea de forma algebraica un problema de planteo, ¿ya? Ella lo hizo con el ejemplo de... Ahí acaba de volver la Miss. Con el ejemplo de las áreas, ¿sí? De la región del cuadradito anterior. ¿Ya? Lo que podría hacer al alcance yo, chiquillos, es que como son ecuaciones lineales, es decir, tenemos una X y una Y, uno puede despejar la Y y poderla graficar como una función, que lo vieron ustedes el año pasado. Y se le llama lineal básicamente porque también su gráfica corresponde a una línea recta. Entonces, como Por ahí tenemos volvió la ecuaciones... Miss. Uy, me había caído. Ya, Miss, aquí estábamos rellenando... ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde llegué con ustedes? Yo no sabía que me caí, no me di cuenta. Estaba hablando sobre qué rol cumplían las X y las Y en el sistema de ecuación. Pero ¿me escucharon esta última línea que dice X e Y son las incógnitas? No, pues ahí se quedó usted. Ah, ya, pero me escucharon que las letritas que están al lado de la incógnita, sea A, B, C, D, E y F, puede ser cualquier número racional, un decimal, un número positivo, negativo, una fracción. ¿Esto sí me lo escucharon? Sí, eso sí. Ya, súper bien. Y X e Y son las incógnitas que siempre van a estar como con ningún exponente arriba, que sabemos que hay un 1, ¿sí? Por eso es lineal. Entonces hago un recuento. ¿Cuándo hablamos de un sistema? Cuando hay más de una ecuación presente en el problema. Entonces aquí vamos a hablar siempre de sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Vamos a tener 2 ecuaciones y 2 incógnitas siempre. Tienen que haber tantas ecuaciones como incógnitas. Por eso cuando se habla de 3 por 3, son 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Sí? Pero en este caso solamente 2 por 2. ¿Ya? Otra cosa importante es... Una solución al sistema es un valor de X e Y, de modo que al reemplazarla en las ecuaciones se satisfacen ambas igualdades. Súper importante. Yo lo que les decía acá me voy a devolver al problema del mármol. ¿Qué quiere decir? Que el valor que yo encuentre en X y en Y
tiene que satisfacer estas dos ecuaciones, o sea, el largo tiene que ser el doble del ancho y además la suma de todo el contorno tiene que ser 132. Tiene que cumplir ambas. Entonces, con este ejemplo que yo puse, que el largo era 10 y el ancho era 5, se cumplía esa ecuación, pero no se cumple la primera. La suma de todo el contorno no me da 132 con esos dos datos. Entonces, súper importante, los valores que nosotros obtengamos del sistema de X y de Y tienen que cumplir ambas ecuaciones, ambas condiciones. ¿Ya? Y ahora vamos a vamos a conocer cómo se resuelven estos sistemas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, voy a darle a conocer primero los métodos para resolución de sistemas de 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Tenemos reducción, que es el que vamos a ver el día de hoy, sustitución, igualación y gráfico. De esos 4 vamos a conocer solamente 3. Ya solamente 3, porque actualmente no es muy redundante como ver los 4. Basta con 3 y estamos aptos para resolver un sistema de ecuaciones 2×2. El que vamos a ver hoy es el que ocupa la mayor cantidad de estudiantes en la resolución de los sistemas. Es el más fácil, dicen ellos. Es el más sencillo. Y yo, con los pasos que vamos a ver ahora, lo hago más sencillo. Miren, método de reducción. Vamos a ver en qué consiste. Tiene pasitos y los vamos a ir haciendo uno por uno. Dice, paso 1. Se deben igualar los coeficientes que acompañan a X, multiplicando por algún número a cada uno de los términos de la ecuación. Aquí súper importante, chiquillo, súper importante. Ay, disculpen. Súper importante. En el paso 1... que se deben igualar los coeficientes que acompañan a X, se puede hacer tanto para el X o para el Y, pero como estamos recién aprendiendo el sistema de por reducción, el método por reducción, lo vamos a hacer todos igualando el coeficiente que acompaña el X, y después más adelante, cuando tengamos más técnicas, vamos a trabajar con el Y. Ya es como para instaurar algo para que todos hagamos lo mismo. Entonces, leo nuevamente. Se deben igualar los coeficientes que acompañan a X multiplicando por algún número a cada uno de los términos de la ecuación. Miren, este es mi ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Profesora, el paso 1 me dice que yo tengo que mirar los numeritos que acompañan al X. Ya, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Súper importante numerarla. Este es otro sistema, distinto al del problema. Después vamos a hacer el del problema. Esto es un sistema que me dicen, obtenga los valores de X y de Y, o obtenga la solución del siguiente sistema. Entonces, primer paso. El primer paso es igualar. Igualar los coeficientes. Igualar los coeficientes, ¿sí? Que acompañan a X. En este caso tengo un 2 y un 3. Entonces, ¿cuál es la técnica aquí? Yo me voy al más pequeñito de ellos, que es el 2. Me voy al más pequeño. 2 por algo me da 3, difícil, porque 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, no me da. Entonces, ¿qué se hace en este caso? La ecuación 1, la primera, la voy a multiplicar por el coeficiente de la X de la segunda. La primera la voy a multiplicar por 3, y la segunda ecuación la voy a multiplicar por el coeficiente que acompaña el X de la primera, es como una multiplicación cruzada. ¿Ya? Ahora van a entender por qué se hace esto, porque voy a igualar los coeficientes, voy a igualarlos. Entonces, miren bien, se multiplica 3 por el 2X. Entonces, mi ecuación 1, lo voy a hacer con otro color, mi ecuación 1 me va a quedar de la siguiente forma. 3 por 2X, se multiplican los números con los números, 3 por 2, 6, y la X se mantiene, menos. Ahora el 3 lo voy a multiplicar por esa Y. Y esa Y, ustedes saben que hay un número ahí, que no se escribe, pero sabemos que hay un 1. 3 por 1, 3, y se conserva la Y. Y eso es igual, y el 3 va a amplificar también al resultado, que es 5. 3 por 5, 15. Súper sencillo. Vamos a ver la siguiente. Después yo voy a retomar nuevamente los pasos. Voy a multiplicar ahora la ecuación 2 por 2. Entonces me queda 2 por 3X. Me queda 2 por 3, esta es la ecuación 2. Me da 6X. Menos 2 por 4. ¿Sí? 4 por 2, 8, 8Y. Igual. Y ahora 2 por 10. 2 por 10, 20.
Y aquí ya tengo mi paso 1. Fíjense bien, igualé, voy a cambiar el color, igualé los coeficientes que acompañan a X. Son iguales. ¿Dudas con el paso 1? Igualé los numeritos que acompañan al X. Son los dos 6. Entonces el paso 1 igual a los coeficientes, estamos ok. ¿Dudas? Hay varias dudas. Ya, Bueno, vaya diciéndome. Gonzalo pregunta ¿por qué 2? ¿Por qué por 2? Ya, mírenme acá, Gonzalo. Dice que lisillanamente no logró entender. ¿Ya? Quisiera ¿Ya? hacer la observación de lo que realizó. Profesor, antes que le explique, ¿no? Espera un poquito, la explico y si hay dudas me hace la observación. Es que, chiquillos, escuchen, este tipo de método, los profesores de matemática lo suelen hacer de distintas formas. Yo estoy intentando aplicar el más sencillo. El más sencillo, estoy tratando de igualar siempre los coeficientes que acompañan al X. Mírenme bien, los pasos, miren, lo voy a borrar. Voy a borrar todo y lo vamos a hacer todo de nuevo. Lo vamos a hacer todo de nuevo, todo de nuevo, todo de nuevo. Ya, mírenme bien. Entonces. Ya, atentos, chiquillos. El alcance, miren, lo que hace la MIS en el método de reducción, chiquillos, es que los numeritos que acompañan a la variable que va a eliminar, en este caso la MIS ha elegido eliminar la X, deben ser iguales. ¿Ya? Y por eso está multiplicando las ecuaciones por un número tal de que les dé como resultado un sistema que se llama un sistema equivalente, ¿ya? Que tengan los mismos valores en la variable X, ¿ya? Ese numerito es el mínimo común múltiplo, por si alguno de ustedes lo puede calcular. Miren, entonces, primer paso es igualar los números, lo voy a poner así, no coeficientes, que acompañan al X. Entonces, fíjense bien, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Los numeritos que acompañan al X son, en la ecuación 1 es 2 y en la ecuación 2 es un 3. Entonces, ¿cuál es la técnica aquí? Yo necesito que esos dos números sean iguales. En este caso son totalmente distintos. Y el primer paso me dicen que yo los iguales, que sean idénticos. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo yo los igualo? Yo me voy al más pequeño de ellos, que es el 2, porque el 3 es más grande, y pienso, 2, ¿por qué número lo debo multiplicar para obtener el más grande? No se puede. ¿Sí? En cambio, después voy a borrar lo que voy a hacer aquí. Si yo tengo un sistema que es el mismo, pero el de abajo es así. Ese es mi sistema. Y yo debo igualar estos numeritos que acompañan al X. Entonces yo me voy al más pequeñito de ellos, que es el 2. ¿2 por cuánto me da? 8. Ah, profesor, aquí sí se puede. 2 por 4 es 8. Entonces, ¿qué se hace con ese 4? Se multiplica término a término. Se multiplica término a término. ¿Sí? Entonces, el 4 por 2, 8, y se va haciendo el sistema, y en la primera y la segunda ecuación no se le hace nada, porque ya ahí obtengo que los coeficientes que acompañan al X son iguales. ¿Sí? Pero eso, de ahí vamos a hacer más ejercicio respecto a eso. No tomen atención a ese ejemplo que inventé. Los sistemas no se pueden inventar, cuidado. Ya, miren acá, nuevamente. Entonces me voy al más pequeñito, 2 por cuánto me da 3, no se puede. Entonces cuando no se pueda es como sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores de las fracciones, como dice el profesor. Entonces, ¿qué se hace aquí? Cuando no se puede llegar al más grande, la primera ecuación o la ecuación de arriba se multiplica por el coeficiente numerito que acompaña al X de la de abajo. Se multiplica por 3. Y la de abajo se multiplica por el coeficiente que acompaña el X de la de arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, mira, se los voy a resaltar. Ese 2 que está ahí, ese 2 que está ahí. Y ese 3 que está ahí, ese 3 que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿me voy al más pequeño? ¿2 por algo me da 3? No. Cuando ocurre eso, la primera ecuación la voy a multiplicar por el numerito que acompaña al X de la segunda.
Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por el numerito que acompaña el x de la primera. Ese es el primer paso. Entonces, ahora yo voy a multiplicar. ¿Cómo se multiplica? Ese 3 va a multiplicar... Espera un poquito que se mueve esto. Lo voy a correr. Ese 3 va a multiplicar a cada uno de los términos de la primera ecuación. El 3 va a multiplicar al 2x. Entonces, aquí voy a tener mi ecuación 1 nueva. Entonces, me va a quedar 3 por 2, 6x. Menos, ustedes saben que ahí hay un 1, que sabemos que está, pero no se escribe. 3 por 1, 3y. Igual. Multipliqué eso. Y ahora voy a multiplicar 3 por 5, 15. Cuidado, se tiene que multiplicar toda la ecuación. Usted sabe que esa ecuación se ve que fuera distinta a la de arriba. Visualmente se ve, pero, o se ve como que fuera más grande, pero tiene el mismo valor, son equivalentes. ¿Ya? Ahora voy a multiplicar la segunda ecuación por el 2. Entonces me va a quedar 2 por 3x. Segunda ecuación. Me quedan los números con los números. 2 por 3, 6x. Menos 2 por 4x. 4 por 2, o sea, por 4y. Me queda 8y. Igual. Y 2 por 10 es 20. Entonces este es mi nuevo sistema de ecuaciones, que es totalmente igual al anterior, son equivalentes. Visualmente pareciera que es más grande, pero tiene el mismo valor. Ya solamente que se amplificó. ¿Dudas con el primer paso? Miren, fíjense el primer paso, lo cumplí. Lo cumplí. El numerito que acompaña el x en ambas ecuaciones es igual. Eso es lo que quería, igualar los coeficientes que acompañan al x. Primer paso. ¿Está claro ahora? Después vamos a hacer mucho ejercicio. Mucho. Primer paso, ¿está claro? Milen dice que ahora sí está claro. Gonzalo escribe con falta de ortografía, sí. Dice que está claro. El Max también dice que está claro. La Elisa también. Ya, súper. Ya, ahora chiquillos, no más el chat y síganme mirándome. Vamos en el paso 1. ¿Ya? Vamos, presten atención. Me voy al paso 2. Entonces, paso 1, igualé los numeritos que acompañan al x. Ya lo hicimos. Paso 2. Una vez igualado los numeritos que acompañan al x, se debe multiplicar una ecuación por menos 1, cualquiera de las dos. Ahora yo les voy a enseñar la técnica para obtener un número positivo y el otro negativo. Ya, fíjense bien, me voy a ir a la diapositiva, a la primera, a la que tenemos rayada. Entonces, el segundo paso es multiplicar una ecuación por menos 1. ¿Sí? Entonces, tomo cualquiera de las dos ecuaciones, lo voy a hacer con otro color. Tomo cualquiera de las dos ecuaciones. Generalmente, uno como profesor de matemática siempre multiplica por menos 1 la que tiene los números más pequeñitos. Entonces, aquí yo voy a multiplicar por menos 1 la de arriba, porque tiene números más pequeñitos. Ya fíjense bien lo que voy a hacer. Ahora voy a tener una ecuación 1, ese 6x por menos 1, lo único que hace el menos 1 le cambia los signos. Entonces el 6x que está positivo, me queda negativo. El 3y que está negativo, me queda positivo. Y el 15 que está positivo, me queda negativo. Fíjense, menos 1 por 6x. 6x por menos 1, menos 6x. Menos 1 por 3y. Menos por menos es más, 3y por 1, 3y. Y menos 1 por 15 menos 15. No se compliquen con eso. Ustedes toman los mismos valores y le cambian los signos. Lo que está positivo queda negativo y lo que está negativo queda positivo. ¿Sí? Y la segunda ecuación no se le hace nada. Queda tal cual. Entonces este ahora es mi nuevo sistema. Este es el paso 1. Este es el paso 1. Y este es el paso 2. ¿Dudas con el paso 2? Hay que multiplicar cualquiera de las dos ecuaciones por menos 1. Pero, como tips, multipliquen siempre la que tiene los números más pequeños. Ahora van a entender por qué. ¿Dudas con el paso 2? Tíos, en honor al tiempo, enciendan sus micrófonos si tienen dudas y los apagan para que la Miss pueda darle el cierre como corresponde. Miss, nos quedan 15. Ya, ningún problema. Ya, entonces tenemos el paso 2, ok, multiplicamos una de las dos ecuaciones por menos 1.
nos vamos al paso 3. Dice, se suman ambas ecuaciones. Ah, entonces esto ya está más fácil, lo tengo casi listo. Entonces, voy a cambiar color y dice, se suman las dos ecuaciones, uno más oscurito. Se suman. ¿Y cómo se suman? Se suman hacia abajo. Se suma el 6x, el menos 6x con el 6x. ¿Qué sucede si tengo menos 6x y le sumo 6x? Se va. ¿Sí o no? Voy a sumar esas dos ecuaciones. Las estoy sumando. Las estoy sumando y se suman hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué se suma? Lo voy a destacar. Se suma las x con las x, que es lo que estoy haciendo ahora, que como tengo 6x negativa y una positiva, se va. Entonces, aquí ya estoy aplicando el método de reducción. Lo reduje, eliminé un término, se va. Ahora, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar esa y con esa y. Hacia abajo se suman. Entonces lo resolvemos. Pluma. Entonces me queda, tengo 3y positiva y le sumo menos 8y. ¿Sí? Recuerden, signos distintos se restan. Aquí se van a restar. Espérenme. Se salió. Esperemos un poquito. Vamos en el paso 3. Disculpen, mi chiquillo. Vamos en el paso 3. Entonces, miren, eliminé las X. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar esta, que signos distintos se restan. Estas se van a restar. Y siempre se conserva el signo del mayor. Entonces resto 8 menos 3 me da 5y. Y siempre se conserva el del mayor. Como el mayor es 8 y está negativo, me queda menos. Igual. Y ahora, ¿a quiénes voy a sumar? A los numeritos que están después del igual. Signo distinto se resta, 20 menos 15 es 5, y se conserva el del mayor, como el 20 está positivo, me queda positivo. ¿Sí? Entonces, el tercer paso es sumar. Sumar las ecuaciones. Y se suman hacia abajo. ¿Sí? Se suman las ecuaciones. ¿Dudas con la suma de las ecuaciones? Siempre, es por eso aquí ya aplicamos el método de reducción. Por eso se llama reducción. Se elimina una de las dos variables. ¿Sí? Se elimina la incógnita X o la incógnita Y. En este caso eliminamos la incógnita X, porque trabajamos en X. ¿Sí? Hicimos que los numeritos que acompañan al X sean iguales y uno positivo y uno negativo para que se diera 0. Entonces ahora fíjense bien, este tremendo sistema se transformó en una línea, menos 5 igual a 5. ¿Dudas de cómo se suman las ecuaciones? Bueno, la Javiera dice si puedes volver al paso 2 para tomarle una fotito. Ah, pero lo que pasa es que es la misma... Ahí. Y este es el paso 3. Bueno, la MIS lo que arribita. hizo en el paso 2, Javiera, fue multiplicar toda la primera ecuación por menos 1. Sí. Ya, para cambiarle los signos y poder Y aquí- después sumar en vertical y se puedan reducir las X a 0. Este es el paso 2. Es cuando el numerito que acompaña el X me queda igual, pero uno negativo y el otro positivo. Ese es el paso 2. ¿Sí? Y el paso 3 es sumar hacia abajo. ¿Sí? Ahí arribita se lo estoy colocando. Ese es el paso 3, el paso 2 y ese es el paso 1. Se suma hacia abajo. Ese es el paso 3. Y ahora me voy a ir al paso 4. ¿Qué me dice el paso 4? Se obtiene el valor de Y. Así de sencillo. Se obtiene el valor de Y. Ah, profe, fácil, fácil. ¿Cómo obtengo el valor de Y aquí? Voy a hacer el paso 4. Aquí voy a hacer el paso 4. Lo voy a escribir ahí arribita, con morado. El cuarto, obtener el valor de Y. Entonces despejamos nomás. Miren, fíjense bien. Hay dos formas de despejar esto. Lo voy a hacer por la más sencilla. No voy a multiplicar por menos 1. Fíjense bien. Ese menos 5 está multiplicando. Y a la derecha va a pasar dividiendo la operación inversa de la multiplicación, la división. Entonces me va a quedar así. Y igual a 5 dividido en menos 5.
Así de fácil. El menos 5 está multiplicando y el lado derecho va a pasar dividiendo. También se puede hacer eso de multiplicar por menos 1, pero ahí los voy a enredar. Así de sencillo. El menos 5 está multiplicando, lo despejé al lado derecho, pasa dividiendo. Y ahí me va a quedar. Ese está positivo. Regla de los signos en división es la misma que la multiplicación. Más por menos es menos. Y 5 dividido en 5, 1. Tengo el valor de i, que es el paso 4, obtener el valor de i. Despejar. ¿Dudas con el paso 4? Es simplemente despejar. Milen pregunta que por qué el 5 no pasó como positivo. Porque está multiplicando en la operación. Y mire, si no se comprende eso, mire, lo voy a borrar y lo voy a explicar de otra forma. Ustedes quédense con la que más les gusta. ¿Ya? O escriban la ley de puntos. Oh, ya lo borro. No, pero yo solo hago con lo que más les gusta. Ya, miren. Lo voy a dejar. Esto era menos 5i. Era menos 5i nomás, ¿no es cierto? Sí. Sí, menos 5i igual a 5. Entonces, fíjense bien, ese 5 está multiplicando a la i. Entonces, siempre en las ecuaciones, cuando yo quiero despejar una incógnita, nunca puede estar negativa. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica por menos 1. Esta ecuación se multiplica por menos 1 para cambiar los signos. Entonces, ese 5i queda positivo y el 5 a la derecha queda negativo. Menos 1 por menos 5i, menos por menos es más, y el 5 por menos 1 es menos 5. Entonces, ahí yo tengo que la incógnita me quedó positiva, ¿sí? Entonces, ahora, fíjese bien, Ailín creo que era. Milen, el 5 está multiplicando con la i. Operación inversa, ese 5 no va a pasar restando, porque no está sumando la i. El 5 está multiplicando, entonces el 5 si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Va a pasar dividiendo. Ese 5 es ese 5 que está ahí abajo. Va a pasar dividiendo. Y de ahí obtengo que i vale menos 1. Cualquiera de los dos pasos, el que quieran hacerlo multiplicando por menos 1 o rápidamente el menos 5 lo pasan dividiendo abajo del otro 5 rojo. Y ahí me da que el valor de i es menos 1. ¿Le queda un poquito más claro? Milen dice que sí. Muchas gracias. Ya, de nada, Milen. Nos quedan 5 entonces sigamos. Ya, el paso 5 es el último. Y el paso 5 dice, se reemplaza este valor de i que obtuve en algunas de las ecuaciones originales y se obtiene el x. Ya, miren, ¿cuál es el paso 5? El paso 5 es, entonces aquí, yo me voy por acá, le voy a ponerle paso 5. Paso 5. Lo vamos a hacer con negrito. Este valor de i, que es el i igual a menos 1, se reemplaza en cualquier ecuación. En cualquier ecuación original, las que están en el inicio, se recomienda las del inicio, da lo mismo en cuál ecuación lo ocupen. Entonces yo me voy a ir acá arribita, el menos 1, tengo, donde está ahí yo voy a poner menos 1. Generalmente, este otro tips, siempre se da lo mismo en cuál la reemplace, en la 1 o la 2, siempre se reemplaza en la ecuación que tiene los números más pequeños, en este caso la ecuación 1. Entonces voy a tomar la ecuación 1, que es la primera ecuación que tengo, la de arribita, 2x menos y es igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Marcador. Ese menos 1 que está ahí, se va a reemplazar en donde está ahí. Ahí se reemplaza. Voy a reemplazar en el paso 5. Entonces, fíjense bien. Todos ven, necesito que todos vean que esta ecuación que está aquí, esta, es esta que está acá arriba, la original. Es esa. Por eso cuando se habla de ecuación original es respecto a las iniciales. Entonces, paso 5, el valor de i que yo obtuve lo reemplazo en i. Entonces me va a quedar 2x menos. ¿Cuánto vale i? Menos 1. Ya no coloco i, sino que coloco lo que vale i, menos 1. Y eso es igual a 5.
Entonces, alguien que tenga dudas respecto a obtuve el valor de i y ese valor de i lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones que está en el inicio. Como sugerencia, reemplázalo en la que tenga los números más pequeñitos. Yo la reemplacé en la primera, ¿sí? Entonces me queda 2x menos ese menos que está ahí. Marcador, espérenme. Ese menos que está ahí, no, lo hice amarillo. Ese menos que está ahí es ese menos que está ahí. ¿Ya? Y esa i que está ahí es lo que vale i, que vale menos 1. Entonces aquí, ¿qué pasa? Duplicidad de signo. Lo que les explicaba la otra vez. Menos por menos es más. Entonces me va a quedar 2x más 1 es igual a 5. ¿Y aquí qué hay que hacer? Despejar. Aquí hay que despejar. Despejar x. Entonces, miren, ¿cómo se va despejando? Tengan aquí, tienen que ser ordenaditos. Ese 1 que está sumando, para la derecha va a pasar restando. Entonces me va a quedar 2x es igual a 5 menos 1. Va a quedar 2x es igual a 4. Y ahora lo que le enseñé aquí a Milena, si no mal recuerdo, tengo súper mala memoria. Lo mismo que le expliqué acá. Tengo que despejar ese 2. Y ese 2 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar para la derecha? Dividiendo. Entonces me va a quedar x es igual a 4 dividido en 2. Entonces x me va a quedar 2. Ahí obtuve el valor de x. Entonces, ¿cuáles son las soluciones del sistema? Entonces aquí yo lo voy a escribir acá al ladito. La solución del sistema se puede ver de dos formas. X vale 2, y vale menos 1. O también se puede escribir como un punto. La solución es el punto, y se escribe así, igual que el punto en plano cartesiano, 2, menos 1. ¿Sí? Recuerden que el primero es x y el segundo y. 2, menos 1. Esa es la solución. Y ahora, súper importante que por conceptos de tiempo no lo vamos a poder. Esto se puede comprobar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comprueba? Me voy a la ecuación original y en donde está x, yo coloco el valor de x que me dio, en donde está y, yo coloco el valor de y, y el lado izquierdo me tiene que dar 5, igual que el lado derecho. Y con los mismos valores de x de y, hago lo mismo en la ecuación 2. En donde está x, coloco el valor de x, en donde está y, coloco el valor de y, y el lado izquierdo en la ecuación 2 me tiene que dar 10, igual que el lado derecho que es 10. Eso es